Listo. Ok, ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Pues el día de hoy, aquí el colega Ragnar nos va a platicar un poco de un proyecto que tiene. Tiene que ver con educación, ahorita en niveles básicos, me parece, ¿no? Pero bueno, está muy interesante. Me contó un poco de lo que se trata y espero que les agrade y a ver qué comentarios tenemos para él. Entonces, Ragnar trabaja en el laboratorio lúdico, que es chileno. Estudió con Humberto Maturana en la Universidad de Chile sobre pues, chimpancés bonobos y después bueno, ha usado todo ese conocimiento para tratar de conectarlo con educación. Entonces ahorita el proyecto que tienen es con la Fundación Lego y con la SEP. Y bueno, pues sin más, Ragnar. Hola, buenos días a todos, a todas y a todos. Muchísimas gracias por darse el tiempo para participar en esta reunión. Voy a compartir pantalla para comenzarle a contar de qué se trata. Aquí va. ¿Me ven bien la presentación y todo? Se está cargando. Se está Está cargando. cargando, sí. Ah, ya. Me avisan cuando ya esté. Sí. ¿Se debería ver una fogata? ¿Un dibujo de una fogata? Aún no. Todavía no. Todavía no se ve una pantalla rayadita. Ajá. Ujú. A ver, tal vez volver a intentar. Ujú. Sí, sí, la dejas de compartir y Lo dejo de compartir, lo comparto de nuevo. Ya. Sí. Vamos de nuevo. Vamos a compartir directamente la PPT. Ya sé. Listo. Bien. Sí. Ya. Qué bueno, perfecto. Aunque se ve tu pantalla dividida. Ah, Sí. entonces se ve como la... La que sigue. La siguiente. Ah, entonces en vamos la de nuevo. opción de arriba le das cambiar pantalla, la visible. Sí, a ver, vamos a ver. Vamos a compartir. Me gustaría compartir todo. ¿Qué va a hacer esa opción? Presentación. ¿Será esto? ¿No? Ya, bueno, probemos ahí. No, No. No. Se sigue seguimos viendo. viendo el control, pero ahí miren opciones Ya. de presentación. Ah, ya, opciones de presentación. Arriba, arriba. Arriba, arriba, Arriba al arriba, arriba. Más. Más arriba, ahí donde dice opciones de presentación en la primera línea. la barra de Ahí. tareas. Ajá. ¿Más arriba? Aquí. ¿Eso? No, No. a la Del izquierda. No. otro lado. Justo en esa altura del otro lado. Ajá. ¿Cuál será? Aquí yo no veo lo mismo que ustedes. Parece. Arriba de tu imagen aparecen 3 botones que son mostrar barra, opciones de presentación y finalizar presentación. Es en opciones de presentación. Arriba, arriba, arriba. Ah, Tal vez no la ves porque No, tienes es que tal vez la él no está bandita viendo azul. eso. Ajá. Ujú. claro. Compartir. Ya, compartir. Ahí ya. Ahí ven el PowerPoint. Ujú. Sí. Ya, y si Listo, voy. ya está. Pero no ven. Quisiera mostrarla toda la presentación. O sea, solamente Sí. la hoja grande. Ahí está, perfecto. Ahí Ahí ya está. está.
Listo. Bueno, ¿Sí? casi. No, ahí otra vez ya no. Se está cargando la... Ya. Entonces pongo el otro método nomás. ¿No? Así. Hagámoslo así. Ok, así sí se ve. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ya. Y lo que usted... y us- Ya, y ustedes no solo ven la imagen, vio algunas imágenes que las siguientes, ¿no es cierto? Vemos Vemos, el PowerPoint. Sí, vemos ahí está. toda tu pantalla. Ándale, ahí se ve más todavía y ya no Ahí se ve se ve la mejor. siguiente. Sí. 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 Ya, bueno, sigamos con este método. Entonces, bueno, comencemos. Entonces, vamos a presentarle el primer avance de este taller de aprendizaje colaborativo a través del juego, que es una travesía al origen de los vínculos. Esa es la idea principal. Este es un diseño que hicimos, una alianza entre Educación para Compartir y Laboratorio Lúdico, que es la consultora educativa en la que yo me desarrollo, y es un proyecto de la Fundación Lego llamado El Legado de Acreditaciones de la SEP México. Entonces este es un proyecto que es una grandísima oportunidad de trabajar a escala a nivel nacional en México, a través de una acreditación online autogestiva del catálogo de acreditaciones de la SEP. Y por lo mismo vemos que es el momento como para aplicar todos nuestros conocimientos y experiencias en que sea el producto de mejor calidad para un desarrollo formativo para las profesoras, y por lo mismo estamos también abriendo a todas nuestras redes de expertas y expertos para que nos vayan ayudando en esta desarrollo de este programa. Así que le agradecemos muchísimo su tiempo. No hay tiempo para presentarnos a todos, obviamente, pero aquí habemos personas de distintas organizaciones, está Educación para Compartir, están invitados Robotics, IEOTU, Fundación Lego, con distintas asesoras pedagógicas, hay gente de Chile, del mundo de la pedagogía en Chile, del mundo de la investigación, del mundo del Ministerio de Educación también, y sobre todo nuestros grandes anfitriones que tienen que ver con la UNAM, que gracias a Octavio estamos haciendo esta reunión del Centro de Ciencias de la Complejidad, y que me cuesta decirle el nombre, ¿no? Quiet. UAIEP. Quiet. Así que para eso, para que tengan una noción de que hay mucha diversidad de miradas en este momento. Entonces es un lujo contar con todo ese tiempo. Y bueno, vamos a darle una primera introducción de cómo se formó, cómo llegamos a este taller. Y este taller surge en contexto de pandemia, este proyecto, cuando la Fundación Lego se ve súper limitada a trabajar en sus programas de promoción del juego como herramienta de aprendizaje, y desarrolla una acreditación con la Secretaría de Educación Pública para enseñar las características básicas del juego como herramienta de aprendizaje en 6 videos de 40 minutos, 50 minutos cada uno, que se va a la plataforma de la SEP. Y esa acreditación, que está todo disponible y gratuita y abierta a todo el mundo, tuvo muchísimo éxito. Y las maestras en su feedback lo que pidieron fue más acreditaciones sobre la importancia del juego como herramienta de aprendizaje, pero ahora aplicadas a distintas áreas concretas. Entonces lo que hace la Fundación Lego es que abre una convocatoria con sus aliados principales para hacer 3 nuevas acreditaciones más en el proyecto llamado Legado de Acreditaciones Lego. Y esas 3 acreditaciones tienen que ver, invita a IOTU, que es una fundación que está inspirada en el método pedagógico de Reggio Emilia, pero es una fundación de Latinoamérica, en Colombia, para desarrollar un proyecto de ambientes para fomentar el juego como herramienta de aprendizaje. Esa es su acreditación. Luego invita a Robotics, que son expertos, una fundación mexicana experta en aprendizaje basado en proyectos. Y luego invita a Educación para Compartir y Laboratorio Lúdico, que trabajamos en la
facilitando la creación de juegos para que los profesores ocupen justamente herramientas lúdicas para facilitar el currículum o desafío de claves que tenemos hoy en el siglo XXI. Y nuestra acreditación se llama Aprendizaje a través del juego. Entonces ese es el contexto. Luego, en esta nos reunimos este grupo de 25 personas y fuimos definiendo la identidad de cada fundación. Y la nuestra tiene que ver con que habíamos trabajado juntos, Laboratorio Lúdico con Educación para Compartir, y habíamos creado una herramienta que se llama la máquina de juego, que son, después en otro momento les contamos detalles, pero son una herramienta para que los profesores creen ellos mismos sus herramientas para dar soluciones a sus problemas. No es que demos soluciones, diseñar soluciones, y es más, incluso no diseñamos herramientas, sino que diseñamos que ellos creen sus herramientas. Hicimos esta máquina de la felicidad, que lo que de la felicidad del juego, que lo que queremos decir es que tuvo mucho alcance en arte, en juego con familia, incluso en una metodología para el activismo social en los museos de Estados Unidos. Como que fue una metodología que la pudimos adaptar a distintos aspectos. Entonces, ya sabemos que ese es uno de nuestros grandes recursos. El otro recurso importante que queríamos poner en este desarrollo de este programa era que justamente vengo trabajando hace años con la Fundación La Fuente en el libro La evolución del aprendizaje, que sale, se va a publicar el próximo mes, en Chile primero, y luego vamos a hacer un lanzamiento acá en México, y tiene que ver con el relato justamente de la ciencia de la evolución biológica, pero para reimaginar la escuela. Y es un relato que es bien novedoso porque en vez de pensar la escuela en las últimas décadas o en los últimos 200 años de la creación de la escuela, pensamos el aprendizaje desde los 4.000 millones de años que tienen todos los seres vivos. Entonces tenemos una mirada grande que nos da herramientas importantes como la importancia de la experimentación, de la imitación, del juego, de la colaboración y la imaginación colectiva. Otro aspecto importante que queríamos poner era tratar de transformar las evaluaciones en actividades lúdicas, porque veíamos que uno de los problemas más importantes para facilitar el juego es los exámenes, ¿no? Las pruebas estandarizadas. Y eso fue una experiencia que tuve el año pasado, justamente en la Escuela Ruca del Mar en Chile, y esta experiencia también la queríamos llevar a esta acreditación. Y luego, otro elemento importante es contar todo esto como una narrativa mítica, porque sabemos ya que la gran manera del ser humano de aprender, o una de las más importantes, es a través de cuentos. Somos muy sensibles a los cuentos, justamente la imaginación colectiva tiene que ver con que somos la especie, o de storytelling species, como le llaman. Somos una especie que vivimos en el mundo de los cuentos. Entonces, ¿cómo transformamos este desarrollo, esta trayectoria de formación en un cuento? Y fue justamente tomando la idea de que esta es una travesía hacia el origen, ¿no? Una travesía desde el desierto actual que vimos en la educación, donde hay grandes desafíos, desmotivación, etcétera, tanto de niñas como de profesores, para renovar estos recursos gracias a lo que nos pueden decir nuestras ancestras. Vemos que queremos potenciar la colaboración como el gran poder humano, ¿no es cierto? Pero para eso es necesario entender su origen y sus condiciones, que tienen que ver con el cuidado y el juego. Y la gran pregunta de investigación que tenemos era, ¿se puede aprender a cuidar, ya que es la base para que se dé el juego y la colaboración? Así que con esto ya nos lanzamos a poner todos estos recursos que teníamos idea en un formato que es el que teníamos como desafío, que son una acreditación autogestiva online, donde no hay ningún tipo de participación, y las profesoras la pueden seguir a su ritmo, que consiste en 20 horas. 20 horas de las cuales normalmente en los 8 módulos que establecimos, son módulos como de 2 horas aproximadamente cada uno, donde hay un tercio teórico y 2 tercios prácticos aproximadamente. Ahora, claramente esta estructura la teníamos que pasar a una experiencia, ¿no? Entonces para eso elaboramos 3 grandes momentos, que es
la narración o conozco la narrativa de la evolución del aprendizaje o la evolución de la colaboración. Luego hago un juego para profesores y luego juego para niños, y finalmente hago una evaluación lúdica con este diario de travesía que ya les vamos a contar. Entonces, la primera parte que él conozco, les vamos a contar cuál es la teoría que va siguiendo cada módulo. Entonces, bueno, lo primero es que tenemos esta fogata donde nos reunimos tal como nos reunimos nosotros, pero nos reunimos para reimaginar la educación, porque estamos en este desafío. Y en este desafío nos damos cuenta que estamos en este desierto, en esta migración, que necesitamos volver a encontrarnos con el agua que refresque la educación y la motivación del placer por aprender. Y para eso, nuestra estrategia es preguntarle a nuestras ancestras. O sea, primero le preguntamos a nuestra mamá, digámoslo así, y luego nuestra madre a su madre, y la madre nos dice, vayan a la primera madre. Y ese es nuestro relato para ir a la evolución. Entonces, este mito va en que para ir a la evolución nos vamos a esta caverna, que justamente está en España, donde hay una mano de una niña de 30.000 años atrás. Entonces la idea es que ustedes, o como en la acreditación, ustedes pongan justamente su mano ahí en la pantalla, y al poner la mano en la pantalla, aparece una niña prehistórica. Y esta niña prehistórica es justamente la que nos va a guiar como adultos, como profesora, a revisar el origen, o el árbol de la vida, el origen de la evolución de nosotros como especies, como animales, etc. Entonces en este recorrido vamos a hacer un panorama sobre cuáles son nuestros orígenes, tanto como seres vivos, como mamíferos, como primates, y qué herramientas de aprendizaje vamos ganando en cada uno de esos aspectos. Y el relato principal tiene que ver con cómo es que nos transformamos en humanos específicamente. Entonces nosotros éramos, de alguna forma, teníamos un ancestro común muy parecido a lo que son actualmente los chimpancés. ¿Y qué pasó? Aquí entonces esto va a ser nuestro relato principal de nuestra travesía, porque ocurrió algo hace 2.5 millones de años atrás que cambió la estructura de la Tierra y el clima hasta el día de hoy. Y es que la Tierra antes era el clima global antiguo que existía, estaba dado porque las corrientes del Polo Norte, que pasaban por el océano Atlántico hacia el Pacífico, hacían que el clima fuera bastante estable y cálido a lo largo de los últimos decenas de millones de años. Pero se cierra ese espacio porque la placa tectónica de América del Norte con América del Sur se mueven hasta chocar entre sí, lo que hace que todas estas corrientes queden girando, y esto hace que el clima no solamente se seque África bastante, sino que el clima se pone cada vez más oscilante. Entonces aquí vemos cómo el clima en 2.5 millones de años cambió de estar así bastante estable a una oscilación cada vez más extrema. Ya son grandes rasgos. Por lo tanto, nos ponía en nuestra zona, en nuestro nicho, como un nicho muy incierto, muy cambiante, muy impredecible. Y justamente en esta época, 2.5 millones de años, es cuando aparecen los primeros vestigios de fósiles y distintos tipos de herramientas de los homínidos. Entonces, nuestros homínidos son primates que bajan de los árboles y tienen que aprender a lidiar con mucha incertidumbre y cambio constante de su ambiente, y su estrategia es la colaboración. Ahora, la colaboración la logran de una manera muy particular. La colaboración la logran de una manera muy particular, que es con señas mostrándose referentes comunes. Es algo que no pueden hacer los otros primates. Nosotros cuando apuntamos a un lugar, miramos ese lugar y podemos poner un referente común y hacer cosas con respecto a eso. Pero un animal mira al dedo, ¿no? Entonces, esa capacidad de enseñarnos, que es el origen de la pedagogía, es lo que realmente nos hace humanos, porque nos permite colaborar de manera flexible y cambiar entornos
y cambiar dentro de entornos que son inciertos, ¿no? Porque podemos ser muy flexibles colectivamente gracias a la enseñanza. Dicho de otra forma, la pedagogía o la enseñanza es nuestra, a diferencia que se creía que la herramienta, porque encontraron los primeros seres humanos con herramientas, creíamos que la tecnología era nuestra gran facultad humana. Sí, pero la tecnología se da gracias a que tenemos colaboración plástica entre humanos. Y ese gran recurso tiene no solamente un contexto, sino que se da de una manera muy particular, que es que, claro, podemos hacer herramientas, podemos hacer nueva estrategia, etcétera, pero empieza a cambiar la fisionomía de estos chimpancés en homínidos, donde ahora nuestros ojos tienen una parte blanca para apuntarnos, para que podamos fijar objetivos comunes más fácilmente. Y toda esta transformación evolutiva básicamente es una estrategia de transformación donde nos comenzamos a parecer más a un infante de chimpancé que a un chimpancé adulto. Si se fijan, la fisionomía, el cerebro, la plasticidad, todas las características psicológicas de un homínido, de un homo sapiens incluso, es más parecido a un infante chimpancé que a un adulto. Entonces somos chimpancés infantilizados, y eso es muy potente de descubrir. Por lo tanto, la infancia es algo que hay que proteger y cuidar, pero nos da una infancia larga. Vemos que hay una correlación entre la flexibilidad de las especies para aprender cosas nuevas y adaptarse, con el tiempo que se demoran en el destete. Es decir, tenemos que el ser humano, en esta comparación relativa, da 5 puntos de flexibilidad conductual y demora 4 años aproximadamente en el destete. En cambio, el chimpancé demora menos, pero a la vez tiene menos flexibilidad conductual, y bueno, el mono tití demora menos de 1 año en su destete, o sea, su madurez, su periodo de madurez más frágil, es muy cortita, pero también tiene menos inteligencia relativa. Eso lo que está mostrando es que mientras más larga sea la infancia, más capacidades de flexibilidad tiene una especie. Pero esta infancia justamente hay que sostenerla, porque alguien tiene que criar, cuidar a estos infantes. Entonces se genera un círculo virtuoso entre, mientras más colaboración tenemos, más recursos podemos obtener del ambiente y más nos podemos adaptar, más poder tenemos como especie, como grupo. ¿Y ese poder en qué lo invertimos evolutivamente? En una infancia larga. Entonces la infancia de un chimpancé dura 7 años, y la de un humano puede durar hasta 30 años, 15 años la madurez sexual, pero la madurez de los lóbulos frontales puede durar fácilmente 30 años. Son habilidades sofisticadas sociales. Pero claramente esto requiere una infancia donde ya no solo la madre es la que cuida, sino que se incorpora el padre, se incorpora la abuela y se incorporan otros miembros de la comunidad no emparentados. Ya podemos hacer ahí el símil con el rol de los profesores en la tribu, que justamente son miembros que crían en esta crianza cooperativa, que no están emparentados directamente, pero son parte de ayudar a esta infancia extendida. Entonces, el agua que venimos a encontrar al final de nuestro viaje es justamente la infancia. O sea, para renovar las prácticas en la educación, para que se vuelvan interesantes, llamativas, motivantes, es justamente la infancia lo que hay que traer a la mesa, lo que hay que traer al centro, y la infancia es juego, es exploración, es disfrute, es goce, etc. Pero para que eso resulte, necesitamos justamente trabajar mejor nuestra manera de organizar nuestra crianza cooperativa. Y ahí está la estructura que ahora pasamos a hacer de este curso, donde básicamente contamos toda esta historia, pero la vamos acompañando, como les contaba antes, de distintas actividades que los profesores van realizando. Entonces, en el primer módulo de este curso, hacemos una introducción de todo esto, para que puedan recorrer bien toda esta trayectoria y entender. En el segundo módulo mostramos que la colaboración poderosa tiene que ver con el nivel de cohesión de los vínculos, y el nivel de cohesión de los vínculos tiene que ver con sus condiciones básicas, que es el cuidado, y eso lo vemos en el módulo 2, el juego, lo vemos en el módulo 3, y eso permite la colaboración
primero con señas, ¿no? Mucho antes del lenguaje, y esa colaboración la vamos a ver cómo aplicarla a primera infancia. Luego en el siguiente módulo esa colaboración cómo la aplicamos a primaria, de niños de 7 a 12 más o menos. Luego en el siguiente módulo cómo esa colaboración la aplicamos en el vínculo de familias con escuelas. Y luego cómo esa colaboración la llevamos a los líderes educativos y su comunidad, que es una necesidad muy grande de la comunidad docente, para finalmente hacer un recorrido general que le llamamos volver a casa, para que todas estas herramientas y actividades que hicieron las puedan sintetizar y llevar a su propia aula. Entonces les quería presentar a Misael, que es de Educación para Compartir, que les va a comentar brevemente un ejemplo de una actividad lúdica. Entonces, un ejemplo de una actividad lúdica de un módulo, en particular del módulo 1. Entonces aquí voy a dar vuelta a esto para... ¿Aumento para acá? No es que entre para que... Se escucha menos. Ya, entonces aquí, bienvenido Misael. Muchas gracias. Hola, hola, mi nombre es Misael, soy parte del equipo de Desarrollo Pedagógico en Educación para Compartir. Y pues este trabajo con Ragnar tiene que ver con cómo aterrizar toda esta maravillosa historia de la evolución de la colaboración en los seres humanos a un momento actual de trabajo con niñas y niños, para que el docente pueda trabajar con niñas y niños aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Y les damos un breve ejemplo. En el módulo 1, los vínculos, vinculamos esta historia de el mundo cambió, tenemos que adaptarnos, tenemos que diseñar, desarrollar nuevas habilidades. Entonces nos gustaría hacer un ejercicio, bueno, después de contar toda esta historia que nos dice Ragnar, de el entorno cambió, hay que desarrollar nuevas habilidades, a una actividad de los... Ahí me escuchan mejor, espero que sí. A una actividad donde este docente, y me gustaría que ustedes también se pusieran en esa situación, ¿qué sucedería si les dicen, el mundo está cambiando, Octavio, Nancy, Mirna, y en este momento tienes que salir de tu casa y tienes 20 minutos para hacer una mochila, cualquier mochila que tengas ahí a la mano, y que incluyas algo para que las siguientes 20 horas te puedas utilizar para cubrirte de los elementos, para que puedas dormir, para que puedas protegerte de la lluvia, del sol, que puedas llevar algo para comer y que puedas sobrevivir las siguientes 20 horas que dura esta acreditación. Y además de eso, como vamos a dejar nuestra casa, son muy importantes nuestros vínculos. Entonces, ¿qué objetos meterías a esta mochila que representen esos fuertes vínculos que son importantes para ti y que te van a ayudar a salir adelante las siguientes 20 horas que dura esta acreditación? Y esperamos que de manera literal el docente tome una mochila y meta ahí lo que necesita. Quizás necesito un termo para tomar agua, quizás necesito una chamarra. Y lo más importante es qué va a representar esos vínculos. Y después venimos a un momento de reflexión sobre qué metiste a la mochila, por qué lo metiste, cómo esperas que te ayude y principalmente esos vínculos, cómo te van a ayudar en esta travesía. Módulo 2, rápidamente. Ya que salimos de nuestra casa en esta situación de emergencia, imaginamos que estamos una primera noche en un campamento. Ya estamos en un momento un poquito más tranquilos. Retomamos la historia que nos habla Ragnar sobre la importancia de los vínculos y el cuidado. Y ahora el docente, el juego que se hace con el docente es crear una brújula de vínculos. Vamos a establecer un viaje, tenemos que llegar a un lugar. ¿Cuál es nuestra brújula? Y ahora es un vínculo, pero relacionado a emociones. Y esto tiene que ver con qué es lo que queremos transmitir a niñas y niños y docentes sobre la colaboración. Necesitamos ciertas habilidades socioemocionales que utilizamos el marco CASEL para trabajar con niñas y niños estos elementos que son indispensables para la colaboración. Entonces,
Para este módulo 2 estamos hablando de habilidad socioemocional de autoconocimiento y autorregulación. Entonces es un diálogo con las emociones. Para el docente es elabora tu propia brújula y quiénes son tus principales guías en cuanto a la gestión de emociones sobre el miedo. ¿Hay alguien que como docente o durante tu vida te haya ayudado a hablar con el miedo, dialogar con el miedo, con la alegría, con la tristeza, con el enojo? ¿Quiénes van a ser tus referentes en este viaje para que el adulto reflexione con base en quién ha construido su carácter? Porque los adultos somos un modelo de niñas y niños. Entonces, primero, para que el adulto identifique quiénes han sido y actualmente son sus modelos, aterrizado al tema de emociones. Para después trasladar esto a una actividad con niñas y niños, pero donde el adulto ya se identifica como un modelo a seguir para niñas y niños. Entonces, ¿qué tipo de docente quiero ser? Porque soy un modelo para niñas y niños, así como el docente tuvo modelos a seguir. Y después eso se refleja en una actividad para niñas y niños, donde imaginemos que estamos en un campamento, ha sido un día muy difícil, hagamos algún rincón para dialogar con las emociones que probablemente hemos sentido en este viaje. Entonces, ¿qué les gustaría poner, niñas y niños, en un rincón de la alegría? ¿Quién se siente bien en este viaje? Yo. ¿Qué pondrías en ese rincón de la alegría para seguir sintiéndote bien? Pero ¿hay alguien que esté enojada, enojado? ¿Qué pondrías en tu rincón del enojo? Para dialogar con el enojo. ¿Qué pondrías en el rincón del miedo? ¿Qué pondrías en el rincón de la sorpresa? Para que niñas y niños, como una habilidad socioemocional, identifiquen emociones, dialoguen con ellas y después reflexionamos sobre cómo estas emociones nos pueden ayudar para el cuidado de unos a otros y para colaborar juntos. Y posteriormente, los siguientes módulos ya hay actividades donde niñas y niños colaboran o cooperan, donde los docentes ya ocupan estas habilidades de cooperación y colaboración ya para abordar los contenidos curriculares. Y los últimos módulos ya tienen que ver con cómo ocupar estas habilidades y la enseñanza de la evolución para establecer relaciones de colaboración. Ahora, docentes con familias, módulo 6, módulo 7, para líderes educativos, como directores, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, pueden utilizar estas habilidades socioemocionales y habilidades de colaboración y cuidado para colaborar como comunidad escolar. Listo, es un ejemplo así súper rapidísimo. Tenemos muchas cosas por definir. Los paso con Ragnar. Muchas gracias, Misael. Genial. Ahí, bueno, aprovechar de decir que es un placer trabajar aquí con este equipo, creando metodologías como el trabajo soñado del pibe lúdico. Y bueno, finalmente está este módulo, este momento donde después de jugar hay una evaluación que tiene que ver con un diario de travesía, donde ahí donde queremos incorporar este tablero de juego para que vayan con una ficha avanzando, pero eso también les permite una mirada panorámica en un mural de cómo van yendo en esta gran travesía. Así que bueno, ese es básicamente el taller, los aspectos técnicos, y quería terminar con un par de reflexiones porque ya nos gustaría darle tiempo ahora para recibir feedback. Y estas reflexiones tienen que ver con que justamente esta niña o la infancia es el gran recurso humano. ¿Y por qué lo enfatizo tanto? Porque estamos en un momento, obviamente, quizás cada vez más, donde los desafíos van a ser cada vez más poderosos, por lo tanto, es muy fácil poner la atención en lo desafiante, en lo angustiante, en lo abrumador, sobre todo en el mundo de la educación, cuando uno está en contacto con las profesoras, con los niños, como muy fuerte experiencialmente. Entonces, nuestra manera de abordar eso es, sí, ok, están estos problemas, pero vamos a concentrarnos en cuáles son los recursos que tenemos como humanos para abordar eso. De manera que sí, tenemos conciencia de los problemas, pero vamos a poner el foco en, bueno, cuáles han sido históricamente, en los últimos 3 millones de años,
los recursos con los cuales el ser humano ha lidiado con la incertidumbre y la adversidad. Ese gran recurso, ese gran poder, digámoslo así, es la colaboración, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que en esta fogata también hay tres grandes elementos que así filosóficamente queremos integrar, ¿no? Está la intemperie, el desafío, la incertidumbre, que es todo este ambiente, ¿no? Y la manera en que el humano construye su poder para refugiarse es reunirse, reflexionar colectivamente, trabajar en equipo, colaborar, etcétera, ¿no es cierto? Pero para que eso ocurra, necesita un espacio de cuidado, de calor, que es el fuego, un cuidado mutuo. Entonces ahí está nuestra segunda gran categoría. La primera es los vínculos, la fogata, ¿no? La segunda categoría es el cuidado. Necesitamos cuidarnos a nosotros, entre nosotros, a los niños, etcétera. Y cuando hay ese momento de cuidado, puede surgir este mundo estrellado de la imaginación y la infancia y el juego. O sea, tenemos estos tres aspectos. El poder humano de la colaboración, el cuidado en esta fogata, y las estrellas que representan la capacidad de la infancia, que es mucho más potente que en la adultez, de explorar lo nuevo, de jugar, de arriesgarse, de crear, etc. Entonces creemos que estos tres aspectos del humano, mientras mejor estén integrados en los adultos y en las profesoras, pueden hacer que tengamos estos tres aspectos, ¿no? El poder como adultos de colaborar, el poder como niños de crear y jugar, y a la vez el poder de unir estos dos mundos, la niña y el adulto, a través del cuidado. Esa es como la metáfora. Y el desafío de esta acreditación es cómo llevamos esa filosofía a algo operativo que se transforme, como bien dice Rita, nuestra asesora pedagógica, que se transforme en una trayectoria educativa explícita para las profesoras. O sea, estos conceptos que se transforman en experiencia. Quizás la acreditación no va a hablar de todo esto, tanto como lo hemos dicho usted, sino que en el diseño de las actividades está esto implícito. Esa sería nuestra máxima elegancia, porque tenemos 20 horas, ¿no? Entonces, bueno, con eso nos quedan grandes preguntas que no sabemos nada, como cuál es la mejor manera de hacer un curso online, de ocupar plataformas, etcétera. Ahí, por eso nuestro gran interés de que las expertas aquí del mundo de la educación abierta, educación a distancia, nos pueden ayudar con feedback. Y quedan grandes preguntas que tienen que ver con eso, cómo esta evolución de la prehistoria conversa con este nuevo mundo de la tecnología, de la inteligencia artificial que se viene, que es tremendo tema. Y bueno, son desafíos que queremos dejar abiertos. Esta es quizá una primera reunión, nos encantaría hacer una segunda más adelante cuando llevamos más avance. Y lo que les queríamos pedir ahora era si nos podemos dar 2 minutos de silencio para que cada una pueda escribir en el chat un párrafo de las primeras impresiones que tienen sobre lo que se le han dicho. Y por mientras, damos 2 minutos de silencio. Se preparan quienes quieran, Octavio, quienes quieran de la UNAM, para darnos sus primeros comentarios, y luego vamos a abrir la palabra a quienes de todo el grupo quieran participar. Así que le agradecemos mucho ese espacio de reflexión personal y escribirlo, porque es un lujo no solamente su feedback, sino que la posibilidad de que nos escuchen nos ha ayudado a ordenarnos muchísimo. Así es el gran lujo. Así que muchas gracias y vamos a dar 2 minutitos. Me dice Misael algo importante, que bueno, el formato en que se va a dar este curso es una guía, que queremos que sea una guía que pueden imprimir módulo a módulo las profesoras, y esa guía va contando este relato narrativo, etcétera, y se va apoyando en videos que van modelando y ejemplificando mejor todas estas experiencias y actividades, etcétera. O sea, finalmente esto va a transformarse en una guía ilustrada, obviamente, con apoyo de videos. Ese sería el formato 6. Les sigo dando este minuto de reflexión para escribir. Muchas gracias.
Sí, bueno, gracias Ragnar por compartirnos. Igual y yo quería empezar también preguntando un poco más sobre la cuestión operacional del curso, ¿no? Porque mencionas que son 20 horas, pero pues en un periodo de cuánto tiempo se dan esas 20 horas o cuál es la idea como eh, Sí, para monitorear como que ya cumplieron con las 20 horas. entiendo que no hay entiendo que no hay un límite. Lo pueden hacer en una semana, si están así full, o pueden hacerlo creo que durante meses. Está súper abierto, que lo manejen a su ritmo porque está diseñado para contexto de pandemia, donde hay poco tiempo, hay muchos desafíos, hay mucho estrés, entonces con eso darle la flexibilidad total para que puedan hacerlo en sus propios horarios. Ah, ok. Bueno, entonces a lo mejor podemos pasar a hacer preguntas. No sé si... Sí, yo Sí. creo que ya ahí ya están comenzando a escribir, le agradezco mucho eh, a Roberto, maravilloso, ahí pueden seguir a Miguel poniendo sus reflexiones, mientras ya podemos dar paso, como dice Octavio, a las propias comentarios, sugerencias de ustedes como grupo de UNAM, eh, y luego si tenemos tiempo, claro, abrimos a leer preguntas o a la palabra. Yo tengo como estaba pensando en eso, ¿no? Cuando llevas a las personas a tocar su infancia, no todas las infancias son bonitas, no todas las infancias son sanas, hay heridas que están como integradas en el pasado de cada uno y que al final hacen ser lo que cada uno es, ¿no? Es decir, creo que me gustaría saber si en alguna de esas experiencias que han tenido del trabajo con docentes, donde rescatan como el potencial de crecimiento de la infancia, se han encontrado con estas situaciones, ¿no? Porque creo que también muchas veces caricaturizar la infancia solo en aspectos como lúdicos, ¿no? Dejan de lado todo el otro potencial, la sombra, digamos, ¿no? Que también está ahí, que también nos hace crecer y que nos hace ser y que nos da forma, ¿no? Y me parece que esta experiencia, si integra este lado de lo que no se pudo, de lo que lastimó, o sea, si se integra para sanarlo, ¿no? Hace adultos como más libres, ¿no? Infancias un poco más integradas y por lo tanto adultos que acompañen a generaciones jóvenes de una manera más sana, ¿no? Pero también encuentro que esto puede generar resistencia, ¿no? Si a mí me llevas a un lugar en el que yo no me siento cómodo, yo te dejo el taller, ¿no? O sea, te lo puedo dejar psicológicamente porque no me siento bien con lo que tú me estás diciendo y no sé si en algún momento se han enfrentado a esto. Bueno, te agradezco mucho, Miguel, esa es una de las grandes preguntas y razón por la cual nuestra pregunta de investigación principal es cómo aprender a cuidarnos, porque tanto como metodológicamente como con el taller con las profesoras, porque uno justamente eh, tenemos experiencia con respecto a eso en el juego. Incluso el juego, que es algo que tú dirías como el lado luminoso de la infancia, para muchas personas representa una amenaza cuando uno dice, vengan a jugar. Entonces, hemos visto nuestra experiencia cuando queremos
despertar lo lúdico, que nos demoramos el 80% del taller en construir la confianza para que se sientan a gusto y lentamente, gradualmente, uno va introduciendo desafíos lúdicos. Porque si uno pone los desafíos antes de la confianza, entonces se genera este espacio de estrés. Y sabemos que el estrés inhibe neuronalmente la capacidad de juego, la capacidad de goce. Entonces, clave lo que dice, y por eso es que el cuidado es como nuestro gran referente acá, y nos encantaría, en este momento, en esta acreditación creo que hemos elegido como el lado más luminoso, de activar la infancia lúdica, etc. Quizás con algunos aspectos desafiantes, pero nos encantaría en el futuro trabajar con aspectos más difíciles, pero eso requiere una maestría que estamos desarrollando, ¿no? O sea, hacer una segunda acreditación quizás para un desarrollo más terapéutico sería maravilloso, pero eso claramente requiere un trabajo que por lo pronto no estamos preparados, pero nos encantaría colaborar para realizarlo. Porque me parece que esa puede ser una resistencia de tipo operativo real, ¿no? Es decir, puedes tener un material súper bonito, puedes tener una argumentación como muy estructurada, como con una lógica, ¿no? Muy clara, pero si las personas que llevan a cabo la operación del recurso del material, que en realidad son tu materia prima, o sea, no es tu recurso, es la gente que lo va como a llevar con los niños, ¿no? Los llevas a una infancia que, no sé, o sea, no hay inhibición natural, ¿no? Todas las inhibiciones son aprendidas. Entonces, infancias llenas de carestía, de abuso, de violencia, de pobreza, ¿no? Que es una condición de nuestras comunidades, ¿no? Porque si no, entonces creo que puede ser una intervención muy sesgada que le da mucho poder al material y pone al material encima de la persona, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, eso lo vamos a anotar así en un post-it gigante. Muchas gracias. Quizás por el lado de la UNAM, queríamos priorizar primero cómo fueron nuestros anfitriones y nos dieron la oportunidad de, quizá Octavio, si tiene, bueno, Nancy. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo insistiría, como siempre lo hago, en el papel de las artes. Mi sugerencia o mi perspectiva con respecto al proyecto es que, bueno, es evidente el lugar que tiene las artes, aunque pues no se menciona, no se visibiliza, no se expresa. Y me parece que las artes son un componente que también va acompañando todo este trayecto, ¿no? Desde este planteamiento que hacen evolutivo y como herramienta y como medio esencial para comunicarnos, y también desde lo pedagógico, pues todo el potencial que tiene para explorar y desarrollar múltiples habilidades, ¿no? De observación, de diálogo, etcétera. Entonces, pues bueno, mi comentario iría en ese sentido. Me parece que es un proyecto al que puede justamente agregarse o destacarse de alguna manera este componente. Eh, y pues sería eso. Muchas gracias por compartir su proyecto con nosotros. Muchísimas gracias, Nancy, y eso es como una tirada de orejas, porque nos han dicho muchas veces que ocupamos aspectos muy importantes y no lo mencionamos. Por ejemplo, la inclusión. O sea, nuestra perspectiva tiene que ver con ir al origen de lo humano antes de la diversidad cultural humana que hay, al origen humano, porque eso nos pone inmediatamente en hablar de lo humano en términos que son inclusivos, ¿no? Porque todos compartimos una historia evolutiva común, todos venimos de África, todos venimos de un ancestro chimpancé común, todos somos mamíferos. Entonces es una manera de aproximarse a la inclusión desde lo común, poniendo un énfasis en lo común. Asimismo, el arte para nosotras es como, es uno de nuestros 3 elementos principales de diseño. Entonces está la ciencia de la evolución del aprendizaje, ¿no? Que viene a renovar un poco esta mirada, ampliando la panorámica y mirando otras especies, ¿no? No solamente nosotros. La ciencia de la evolución del aprendizaje en la escuela, el arte, las metáforas, los mitos, los cuentos,
las ilustraciones, por eso es tan importante que tenemos esta maravillosa ilustradora, Rina Letelier, que hizo las ilustraciones del libro, de la evolución del aprendizaje, y ahora queremos que haga justamente las ilustraciones de todo el proyecto de nuestro programa, porque es muy encantador que tenga ilustraciones y tenga una armonía artística. Entonces, el arte en todos sus aspectos nos parece así muy esencial, tan esencial que está como implícito, pero sí, súper importante decirlo. Y el tercer elemento es claramente las metodologías participativas, guiadas principalmente por el poder del juego, ¿no? Y esta exploración que estamos haciendo desde el año pasado de cómo hacemos que la evaluación, este gran enemigo del juego, se transforme en un amigo y las evaluaciones también puedan ser lúdicas. Joaquín. Sí, gracias. A mí se me ocurre algo, Ragnar, sobre la duda que comentabas de cómo puede dialogar este proyecto con los avances de la inteligencia artificial. Porque pienso que algo muy importante que se puede rescatar y trasladarlo hacia esa área es el aspecto de la colaboración, sobre todo hablando de colaboración humano-máquina, porque desde que se creó el campo en los 50 hasta la actualidad, hay un discurso dominante de una competencia de si el humano sobresale contra la máquina o si la máquina supera al humano en tal prueba. Entonces eso está presente. Y de hecho los medios se encargan de divulgar bastante ese tipo de cosas. Entonces creo que si este enfoque de colaboración se pudiera extender tal vez ya en otro tipo de curso, porque entiendo que son 20 horas que pues tienen un objetivo muy concreto y tal vez esto ya iría más allá, pero tal vez un tipo de continuación de un segundo curso donde se hable de tecnología y sobre todo cómo los sistemas de inteligencia artificial no es que se creen solos, sino que los crean los mismos humanos, los mismos sistemas absorben todos los sesgos humanos y más bien cómo se enfocan más bien en una colaboración. Incluso hay técnicas de inteligencia artificial que son bioinspiradas. Entonces, más bien toman tanto de ciertas especies como pueden ser las hormigas, cómo se comunican, los murciélagos, y también en el caso del sistema nervioso general que también abarca al ser humano, o los algoritmos genéticos que pues van mucho más allá. Y entonces con este enfoque que parte de lo biológico, creo que se podría lograr bastante al verlo de una manera ya holística, ¿no? No está en la tecnología por un lado y los humanos por otro compitiendo, sino que realmente se puede hablar de una colaboración y creo que sería bastante provechoso enfocarlo tal vez en una secuencia del curso. Sí, esa idea es maravillosa y está como en las fronteras de nuestro pensamiento. Bueno, estamos ahí en eso porque justamente la conversación que nos llevó a estar en esta reunión, que fue con Carlos Gershenson, tenía que ver con que, bueno, hay 5 grandes herramientas en la evolución del aprendizaje. La última es la imaginación colectiva, pero ¿qué rol juega cuando ya tiene una materialidad, como son los computadores, que son capaces de armar un plano virtual que es ubicuo, atemporal, asincrónico, o sea, que es capaz de conectar a grandes y a millones de grupos de humanos en colaboración? Entonces, ese es el desarrollo de la inteligencia artificial, que curiosamente uno de sus aspectos más interesantes es cómo aprenden las propias máquinas, ¿no? Y una de las cosas que conversamos con Carlos es que hay una mirada que es muy interesante entre el desarrollo de la computación y la infancia, porque ya Wittgenstein y Alan Turing, de los primeros que estuvieron pensando en la lógica y en los computadores, se dieron cuenta que las expertas en el aprendizaje son las niñas, en la infancia. La infancia aprende realmente mucho mejor que los adultos. Pensemos en los idiomas, o sea, nosotros podemos estar 5 años en un curso en un país y hablar, un niño rápidamente en pocos meses es capaz de adquirir un nuevo lenguaje. Significa que su manera estructurada de aprender es realmente de varios órdenes de magnitud más poderosa que el adulto. Entonces hay una conexión entre entender a la inteligencia artificial y entender la infancia, donde la infancia parece también ser este recurso al final de la fuente, ¿no? Del agua. También para pensar el futuro de la tecnología y también establecer una relación de colaboración que nos sea beneficiosa, porque también sabemos que la tecnología puede ser muy destructiva en muchos aspectos, ¿no? Entonces ahí hay un desafío enorme, nos encantaría explorarlo, así que también
bienvenido a las colaboraciones a trabajar en eso. Muchas gracias. ¿Otra Perfecto, pregunta? gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, mencionar que ya podemos abrir las preguntas, ¿no? Para todas las que estamos acá. Quizá alguien quiera leer su propia pregunta que ha escrito, o si no la ha escrito, decir lo que está pensando. Me encantaría quedarnos 5 horas para aprovecharla, así que, pero por lo pronto nos quedan 4 minutos para 1 hora. Pero, ¿quién quiere compartir? Y maravilloso que nos dejen escrito, porque después vamos a revisar todo esto, probablemente le respondemos también por escrito, y si nos quieren mandar un mail sin más, estamos demasiado abiertos nosotros a colaborar de esta manera. Sí. También sería bueno que, si hay interés, pues en principio podríamos organizar otra reunión, como mencionas, ya que tengan un poco más de avances o en algún punto. Estoy ya ocupando el sí mexicano. Jimena, qué gusto saludarte. Igualmente, Ragnar, qué gusto escucharte. Muy, muy interesante proyecto. A mí me gusta mucho esta idea de llevar las cosas a la concreción, ¿no? Como que yo me quedo mucho en esta parte teórica y pensaba justo pues en todos los enfoques decoloniales que se están planteando, ¿no? En todas estas, incluso los feminismos comunitarios, que están planteando mucho estas ideas de acuerpar, de comenzar los lenguajes a partir de la colaboración, ¿no? De esta importancia de los ancestros, ¿no? Entonces me da mucho gusto que todas esas ideas pues se concreten en un proyecto, en un taller, y que además se mete también en debates interesantes, ¿no? Lamentablemente las perspectivas evolutivas siguen entre si somos egoístas, competitivos, o si somos colaborativos de origen. Entonces, como que darle la vuelta también a ese debate y partir porque tenemos una cierta naturaleza, pues, colaborativa, ¿no? Más a la Margulis, ¿no? Más a la endosimbiosis, me parece como bien interesante, o sea, porque, pues, más allá de si va a ganar la competencia o la colaboración, pues sí existe también, ¿no? Sí tenemos una línea ahí colaborativa que, pues, desde la pedagogía tenemos que empezar a fomentar más. Entonces, me encanta como todo este melange de ideas que plantean. Y mi duda es más como en el aspecto de cómo ir más allá del sujeto cartesiano, individualista, ¿no? O sea, como, porque es eso, o sea, de pronto pues creas este pequeño universo donde va a ser un taller colaborativo, lúdico, afectivo, ¿no? Donde le pregunto a mi mamá, le pregunto a mi abuelita, pero el mundo no es así, ¿no? O sea, pero entonces veo la caricatura, voy al espectacular, veo el comercial, salgo en mi coche con mi mamá y mi mamá le está mentando la madre al de al lado, ¿no? Entonces, ¿cómo de alguna manera, ¿no? Lograr, ¿no? Con ese constreñimiento social que es tan fuerte, ¿no? Tan egoísta, individualista, ¿no? Donde justo, ve aquí, estás invitándonos a colaborar con ustedes y pues yo en poquitos levantamos la mano, ¿no? O sea, ¿cómo romper esa inercia, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer para romper esa inercia de falta de colaboración que traemos pues, a cuestas, ¿no? Por ahí iría mi pregunta. Mil gracias. Wow, ojalá supiera la respuesta. Voy a partir por lo fácil, ¿no? Que es que abriste como 2 grandes frentes que quisiera destacar. También en las fronteras de nuestro pensamiento está la reflexión de la perspectiva de género y este programa, ¿no? Porque justamente reflexionando sobre la inclusión, no es menor que el 90% de las profesoras a las que van a tomar probablemente este curso y son mujeres. Entonces eso es como, chuta, entonces estamos hablando de, acá sí que es importante tener una perspectiva de género, estamos viendo cómo la integramos, pero ya tener eso en mente, entonces, ¿por qué en esta etapa es tan importante la presencia femenina? Y ahí estamos pensando justamente en puentes con respecto al cuidado, porque vemos que culturalmente
existe este valor, ¿no? Donde la mujer es la que tiene que cuidar. Por lo tanto, es mucho los índices, digámoslo así, de depresión en mujeres y en profesoras es más alto que en hombres, porque hay como un sentido de entrega y de poco del cuidado de los propios cuidado, de los propios límites, que se distorsiona mucho más en mujeres, que son el 90%. Entonces ahí hay un aspecto que no sabemos bien cómo integrar y cómo pensar y ayudar con herramientas a eso, pero también abrimos ahí la posibilidad de colaboración a quienes sean más expertos en esos discursos, en esa perspectiva. Eso con respecto a lo que mencionaste del feminismo y la colaboración y las ancestras, etc. Respecto a que estamos en un contexto más individualista y más competitivo, efectivamente, por eso que cuesta a veces ver esta perspectiva. Y hay varias aproximaciones. Justamente ayer conversaba con Roberto Araya, que está acá presente, que nosotros, el tipo de civilización, que a veces se le llama wired, como una civilización, son las siglas de una manera de nombrar nuestra civilización, occidental, como que tiene ya educación secundaria, etc. Es una civilización que prioriza los vínculos más débiles, más que los vínculos comunitarios más potentes. O sea, otro tipo de sociedad, otro tipo de cultura, prioriza los vínculos íntimos y de confianza, digámoslo así, de este número de Dunbar de los 150 o más incluso íntimos todavía, porque es la manera en que también sobreviven. Pero nuestra manera de sobrevivir en esta sociedad tiene que ver con vincularnos con gente que conocemos muy poco, pero a la vez con muchísima gente. Y eso tienen de medio que seguimos siendo primates que necesitan efectivamente ese nivel de confianza e intimidad. Entonces, la manera de sobrevivir socialmente en grandes números está chocando con nuestra matriz biológica, digámoslo así, de necesitar vivir en números íntimos. ¿Cómo resolvemos eso? Gran pregunta, pero quizás nos aportan esas perspectivas de por qué no cargarle una cosa moral simplemente de está mal la competencia. Obviamente tiene cosas negativas, pero ¿por qué terminamos en una sociedad así? ¿Qué cambios evolutivos ocurrieron que está esa posibilidad tan a la mano y cómo puede integrarse con lo otro que sí necesitamos? Como es una primera respuesta. Te agradezco mucho la pregunta. Ya siendo la hora, 1:05, damos la última pregunta. No sé si Octavio se puede, porque están demasiado buenas. Y bueno, quienes ya se quieran ir retirando, y está súper bien, pero damos la última, Sí, Octavio. claro. Sí. Sí, como dices, pues si tienen otras reuniones, no hay ningún problema. Bueno, entonces, estamos en los últimos segundos. Y bueno, agradecerles a todas quienes escribieron sus preguntas. Lo primero que vamos a hacer es terminar esto y comenzar a leerlas. Y ojalá que podamos participar de una nueva presentación. Octavio, muchísimas gracias a todos de la UNAM y de los otros lugares. Bueno, nada más que decir que muy agradecido. Bueno, pues gracias a todos. Ya voy a dejar de grabar.